usa cuando están separados, pero cuando se unen, la bendición es doble. The Lord uses them both when each of them minister, but when they combine together, I was telling them that the blessing is double. Amen. I'd like to invite you to open your Bibles to the book of Romans chapter 8. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, allí en Romanos capítulo 8. Romans chapter 8, we're going to read tonight verses 1 through 17. Vamos a leer en esta noche versículos 1 al 17. We have entitled tonight's message, No Condemnation, the Spirit's Language. Hemos titulado el mensaje en esta noche, No hay condenación, el lenguaje del Espíritu. Let us read and then we'll introduce the sermon and the main idea for tonight. Vamos a leer la palabra. Voy a leer unos versículos en inglés y después en español. I'm going to be reading some verses in English and then I'll switch to Spanish. I hope you're all bearing with this arrangement tonight. Espero que hoy todos puedan estar tolerando este arreglo en esta noche en el nombre de Jesús. Dice así: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. But you're not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his.
And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Therefore, brethren, we're debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Amen. Let us pray. Oramos. Oh, Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for the reading of this word, Father. And we pray that now, Father, you may help us. Father, catch a few nuggets of truth from this passage. Father, help us go to the core of this passage, and that it may challenge us in such a way that Romans 8 will not depart from our minds. Father, help me. I'm not sufficient and I'm not worthy to be standing here. I pray that you empower me, and I pray that you cleanse me. Señor, te doy gracias por tu palabra, esta palabra hermosa, profunda que hemos leído. Padre, te rogamos que en esta noche podamos llegar a la esencia de este pasaje y a algunas, Señor, de las verdades que de él destilan. Padre, te ruego que me ayudes, porque no soy suficiente ni digno. Y te ruego que me ayudes con tu poder, me capacites y me limpies, Señor, para esta tarea. En el nombre de Jesús. In Christ Jesus we pray. Amen and amen. No condemnation, the Spirit's language. No hay condenación, el lenguaje del Espíritu. The work of Christ has resulted in no condemnation for those that belong to Him by faith. Hay una realidad, y es que la obra de Cristo ha resultado en no condenación para aquellos que pertenecen a Él a través de la fe. It's interesting that in this passage, the word Spirit is repeated about 15 times, if my count was right. You can double check me on that. Si mi cuenta me sirve bien, es interesante ver que en este pasaje el Espíritu, la palabra Espíritu, se menciona alrededor de 15 veces. Si mi cuenta me sirve bien. Quizás algunos después pueden chequear ese pastor, le faltó una o se quedó corto.
espíritu, se habla del espíritu. There is the language of spirit in this passage at the same time that we have the language of the work of Christ for us. En este pasaje tenemos combinado la frase o la palabra espíritu a la misma vez que tenemos la obra de Cristo delineada en este pasaje. And this is what I think God is up to in this passage by combining these two precious truths. Y yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en este pasaje al combinar estas dos preciosas verdades. I believe by reading of Romans and especially of this chapter 8 that the Spirit speaks a language. Yo creo que el Espíritu habla un idioma. Oh, Pastor, I know what that language is. It's speaking in tongues. That's the language of the Spirit. No, hold your horses. That is not the language of the Spirit. The language of the Spirit is one that you can very clearly understand. El lenguaje del Espíritu es uno que tú puedes entender muy claramente. Tenemos una gran confusión hoy en día cuando las personas piensan que de alguna manera el idioma del Espíritu es algo misterioso o algo que no se puede entender. Y ese no es como el Espíritu trabaja. That is not how the Spirit works. If you remember, Jesus said that He was going to send the Spirit, right? Si ustedes recuerdan, Jesús dijo que Él iba a enviar el Espíritu. And I ask you tonight, what did Jesus say the Spirit would do? Yo les pregunto en esta noche, cuando Jesús dijo que Él iba a enviar el Espíritu, ¿qué es lo que Él dijo que el Espíritu iba a hacer? Comfort, that's definitely true. Alguien dijo consolar y eso definitivamente es una gran verdad. Y la pregunta entonces sería, ¿y cómo viene esa consolación? And the question then would come, how is it that we receive this consolation? And the reason we receive this consolation, I want to submit to you, is that Jesus said that the Spirit would take from Him and He would remind us everything that had to do with Him. Recordamos que Jesús dijo que el Espíritu vendría y Él nos hablaría a nosotros, le hablaría a sus discípulos acerca de las cosas de Él, de las cosas de Cristo, para que cuando Cristo no estuviera presente, el Espíritu nos trajera constantemente a Cristo presente en nuestras vidas. The Spirit, Jesus Christ said that the Spirit would bring to mind everything that Jesus had said, that He would remind us all things, that He would take from Him and He would make it known unto us. El Señor Jesús dijo que el Espíritu tomaría las cosas de Jesús, nos las recordaría, nos enseñaría y también nos profundizaría. ¿En qué? In the message of Christ. En el mensaje de Cristo. I want to submit to you that the Spirit's language of no condemnation is the understanding and the precious truth that God wants to sear in our hearts. Y quiero decirles en esta noche que el lenguaje de no hay condenación es el lenguaje que el Espíritu de Dios quiere sellar y profundizar en nuestros corazones. El idioma, el lenguaje del Espíritu es el lenguaje de no condenación en Cristo Jesús. The language of the Spirit is the language of no condemnation in Christ Jesus. That's how Paul puts it here in Romans chapter 8. He says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. El apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. The main idea that I want to put forward before you so that you can further amplify it and study it at home is that the Spirit empowers believers to live for Christ by speaking the gospel, grace, truth of no condemnation in Christ Jesus.
La idea principal que yo quiero dejar en esta noche, para que ustedes puedan estudiar en sus casas y continuar profundizando en este pasaje, es la verdad que el Espíritu capacita a los creyentes a vivir para Cristo, recordándole a los creyentes la verdad del Evangelio, la verdad de gracia, que en Cristo no hay ninguna condenación para ellos. Esto lo podemos comenzar a ver cuando vemos el idioma del Espíritu en este pasaje. 15 times the Spirit is used. And let's see what the context is about. 15 veces el Espíritu, la palabra Espíritu es usada, y veamos entonces en qué contexto y para qué propósito. If we follow the trajectory of the book of Romans, we realize the following. In the book of Romans, 1st, 2nd, and into the 3rd chapter, the Apostle Paul lays out the total depravity of man. The Apostle Paul lays out the sinful, utter sinfulness of man in rejection of the one and true God. En los primeros 3 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo, allí de una manera muy clara, deja a todos los hombres en este mundo condenados bajo la ley de Dios. Después, cuando continuamos viendo el libro de Romanos, los capítulos 4 y los capítulos 5, el apóstol Pablo entonces nos habla de una forma de ser salvo de esta condenación en la cual estamos bajo la ley. Then in chapters 4 and 5 of the book of Romans, the apostle Paul explains that there is a way out of condemnation, a way out from under this law under which we stand condemned because of our sin. And then it says in Romans chapter 5:1, justified therefore by faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. En Romanos 5 entonces llegamos a esa gran verdad que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. And then the Apostle Paul continues to track on. And then he gets to chapter 6 and he says, but let me tell you something. This grace is grace that is effective and is good. It's a grace that now empowers you to live a life of freedom and fruitfulness for God. El apóstol Pablo llega entonces al capítulo 6 y dice, y ahora que estamos en gracia, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Y el argumento del Espíritu en el capítulo 6 entonces es que de ninguna manera, que esta gracia a través de la unión en Cristo Jesús nos va a capacitar a vivir una nueva vida en Cristo. And then in chapter 7, as the Apostle Paul moves on with this argument, he speaks then of how we have been delivered from the law so that we may walk in newness of life. Even though we still remain in this flesh, there is now a battle in which we want to serve God, and we do serve God with our minds, with our hearts, even though we're still in this flesh and we are still prone to sin. Capítulo 7, Pablo entonces narra la lucha y nos dice cómo, aunque ya hemos sido liberados de la ley y podemos vivir para Él, todavía permanece en nosotros una lucha contra esta carne, contra el pecado, aunque en el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios. And then we reach chapter 8. Because by this time we're wondering, and how is this going to be possible? Y ahora alguien se puede estar preguntando, después de llegar a cubrir los capítulos 7 de Romanos, ¿y cómo es esto posible? Y el apóstol Pablo dice, por el Espíritu. And the apostle Paul says, by the Spirit. But you know what? It is by the Spirit, but it is by the Spirit which will remind you and bring to mind gospel truth and gospel grace to you, so that by the knowledge of the gospel, the Spirit of God has a method. And by the methodology of gospel truth and grace truth, you will be sanctified. And you will always be put in remembrance that there is no condemnation for you, so that you can walk being led of the Spirit of God. Es aquí en Romanos 8, donde entonces se nos dice, el apóstol Pablo de una manera profunda empieza a hablar de esta obra del Espíritu que hace posible esto de lo que Pablo ha hablado.
de que hemos sido liberados, justificados por la fe. Pero si todavía estamos en la carne, ¿cómo es que vamos a poder luchar? ¿Y cómo es que vamos a permanecer en esta gracia? El apóstol Pablo dice, es por el Espíritu, pero el Espíritu tiene una metodología y una forma de trabajar en ti para santificación y para preservarte. ¿Y cuál es esa forma? ¿Cuál es esa metodología? What is that methodology? It's gospel truth. It's the language of the Spirit. You notice here in verse 2, it says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Notice here in this verse 2, the language of law. It says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. And some of you may be wondering, what is this language of law about? Algunos se pueden preguntar, ¿y qué quiere decir aquí este lenguaje de ley en el versículo 2? Porque nos dice que una ley nos ha librado de otra ley. Because it tells us that one law has delivered us from another law. And then the question is, how do we understand law? What is a law? There seems to be here two laws. Parecen haber aquí dos leyes. Una que ha vencido sobre la otra en nuestras vidas. One law that has overcome the other law in our lives. A la pregunta, ¿qué cosa es una ley que ustedes dijeran? Bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, la ley que gobierna las finanzas. Si dijéramos la ley para poder tener una vida saludable. If we were to speak, for example, of the law of finances or the law in order to have a healthy life, what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca del cómo, acerca de la manera para ordenar nuestras finanzas o acerca de la manera para poder tener una vida saludable, los principios, las leyes que gobiernan esta materia. In this verse, there's two laws, and I want you to, when you look at that verse and that word law, I want you to think of the how, the method. There is a principle at work. There is a how at work. And here then is how we could read it. Y así entonces como lo pudiéramos interpretar. Escuchen. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o la forma, o el principio que opera de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Me ha librado del principio o la forma en que opera el pecado y la muerte. How can we read verse 2 without understanding of law being a method of how something works? It says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus, the method of giving life in Christ Jesus, the how of giving life in Christ Jesus has made me free from the how or the method of sin and death. Are you following me? ¿Están conmigo? So hay aquí dos hows, hay aquí dos cómo. There's two hows in verse 2, right? There's one how that says, I set you free. And then there's another how that says, you're condemned. Y dice que uno es una ley y el otro es otra ley. Y yo les pregunto en esta noche, ¿cuál es el cómo de recibir vida en Cristo Jesús? ¿Cuál dijo Pablo que era el poder para salvación en Cristo Jesús? ¿Qué es? El Evangelio. For I'm not ashamed, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. The Apostle Paul says, asking the question from verse 2, what is the law? What is the how? What is the method to overcome the how of sin and death? And the Apostle Paul answers that with, for I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to those that believe. ¿Cuál es el cómo de la salvación?
La respuesta es sencilla: el Evangelio. What is the how of our salvation? What is the how of verse 2? What is the law of the Spirit of life in Christ Jesus? The gospel. The gospel. And the gospel is dynamite. In the Greek is dynamo, is power. El principio que opera para salvación de los pecadores es el Evangelio. Pudiéramos leer entonces, porque el Evangelio de vida en Cristo Jesús. Dice el Espíritu, pero dice el Espíritu porque ahora Pablo va a decir, el Espíritu te va a capacitar ¿en qué? En la forma en que Él te capacita y te salva. El Espíritu habla idioma de Evangelio. The Spirit of God speaks gospel language. Algunas personas dijeran, pastor, este pasaje se trata de la santificación. Y si dices eso, tienes razón. Pero no se trata solo de santificación, sino se trata del cómo vivir en esa santificación, en esa vida del Espíritu, en esa vida que ya no es en la carne, sino es siendo guiado por el Espíritu. Somebody would say, this passage, it's all about sanctification. And they said the gospel, Paul is already over with in chapters 4 and 5. Now he's only talking about sanctification. And if that's your way of thinking, I can see you after, if you don't get it now in the message, to show you that you never leave the gospel behind. Para mostrarte que el Espíritu nunca deja el Evangelio atrás. Este capítulo 8 es el resumen de Pablo, donde ahora trae el Espíritu para decir, les voy a enseñar que el Espíritu es el que va a estar obrando todo lo que yo ya les he dicho a ustedes en los capítulos 5, 6 y 7. En otras palabras, if you want to go to the Spirit School, si quieres ir a la escuela del Espíritu, la escuela, el idioma del Espíritu es el idioma del Evangelio. The language, the school of the Spirit is gospel, grace, truth. It says, because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Esa ley del Evangelio, esa ley que el Espíritu me ha librado, dice, de la muerte, el Espíritu que me da vida, dice que ha vencido a la otra ley y dice que es la ley del pecado y de la muerte. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el cómo del pecado y de la muerte? En la misma manera que vimos el cómo de la vida. Y hemos concluido que el cómo de la vida es ¿qué? El Evangelio. In the same way that we have concluded that the how of verse 2, the how to life is the gospel, and this gospel overcomes the second how. Y este Evangelio triunfa sobre este otro cómo. Y es un cómo que tiene que ver ¿con qué? Con pecado y con muerte. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que los hombres pecan y mueren? ¿Por qué? Why is it or how is it that man has come to sin and to die? What is the operation, the principle, or the how at work that causes men to be bound up in sin and to die? Well, the Apostle Paul himself answers that. He answers it here in Romans. We don't have time to go there now. And in Corinthians as well. And he says that the power of sin is the law. El apóstol Pablo responde eso. Y él dice que el poder del pecado es la ley. El poder del pecado, dice Pablo, es la ley. Dios ha puesto a los hombres bajo ley, una ley santa, justa y perfecta. No hay nada malo con la ley. God has placed men under law, a law that is righteous, holy, and pure. It reflects who God is. Nothing wrong with the law. But then under the law, then we creatures, fallen creatures now, under the law, we find ourselves condemned.
and locked up in sin, and the law spells out unto us our death and our condemnation. La ley nos habla de nuestro pecado y la ley nos anuncia nuestra condenación. Tanto es así que Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 3, ¿cómo es que se refiere al ministerio de Moisés? El ministerio de condenación. The ministry of condemnation. Nothing wrong with the law. The law is perfect. The law is righteous. But the law leads to death, not because of any failure of the law, but because of the weakness of our flesh. Por causa de la debilidad de nuestra naturaleza. Al estar bajo la ley santa de Dios, nosotros estamos en pecado y el pecado nos lleva a la muerte porque la ley ha dado la sentencia. How can we be set free from that? ¿Cómo podemos ser liberados de ese cómo de la ley? Es precisamente el argumento de Pablo aquí en Romanos capítulo 8. El argumento de Pablo aquí en Romanos y en todo el libro de Romanos, si vamos un momentico a Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. If we go to Romans chapter 6, let's see what the apostle Paul says in Romans 6. Romans chapter 6 verse 6, Romanos capítulo 6, versículo 6, Paul says the following, knowing this, there's something that we ought to know. El apóstol Pablo nos dice, sabiendo esto, hay algo que sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Espíritu nos los ha revelado. El Espíritu tiene un lenguaje. El apóstol Pablo dice, knowing this, there's something we need to know. Sabiendo esto, el Espíritu Santo tiene un lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? Dice, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. I ask you, when was our old man crucified with him? ¿Cuándo fue que nuestro viejo hombre fue crucificado con él? Hace 2000 años, cuando él estuvo allí en la cruz. Murió para salvar a un pueblo de su pecado. He died to redeem a people from their sins. He took your condemnation, your nature of sin, and the Bible says that he was nailed to the cross, that he was hanging there to satisfy for our sins. Dice que él allí estuvo colgado para satisfacer por nuestros pecados, para que todo ese hombre de condenación que es nuestra naturaleza pecaminosa fuera entonces librada por la obra de Cristo. ¿Para qué? Para servirle en novedad de vida. It is by his cross. It is by his work on the cross and his taking my guilt on the cross and my sin on the cross that I can now, by the Spirit of God, receive that grace, receive that faith, so that I may know that he died my death, and that now there is now then, Romans 8:1, no condemnation to those that are in Christ Jesus. Esta obra de Cristo es la obra que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Es la obra que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es aplicar la salvación de Cristo Jesús a nuestras vidas. How does he do that? How does the Spirit of God apply salvation to our lives? He does it by faith. He does it by uniting us to Christ through his Spirit, granting us faith to believe that indeed there's now no condemnation for me if I'm in Christ, if now I am in the Spirit by faith.
La obra de Cristo viene a mi vida aplicada por el Espíritu Santo cuando somos unidos por la fe a esta obra justificadora que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo entonces voy yo ahora a crecer en Cristo Jesús y a poder hacer lo que Romanos 8 después nos dice? Romans 8 goes on to say that we're not debtors to the flesh. It goes on to say that now we must be killing sin, otherwise sin will kill us. ¿Cómo es entonces que sucede este milagro de la santificación o el dar frutos para Dios en la vida tuya y en la vida mía? Sucede a través del lenguaje del Espíritu Santo en mi vida, que me dice, como dice el final de Romanos 8, Abba Padre. Yo soy un hijo de Dios y Él me ha perdonado porque mi pecado fue clavado en su cruz. How do I come to be sanctified and to start saying no to sin in my life when I see that my sin hung on that cross and that I can say time and time again by the Spirit of God, Abba Father, I am your child. You are my Father. I am your Son. So the Bible says, consider yourselves in Romans 6 dead to sin. Dice ahí en Romanos 6 que nos consideremos entonces muertos al pecado. ¿Cómo es que yo puedo considerarme muerto al pecado? Por la fe. How can I consider myself dead to sin? By faith. When I look at that cross and I see all the weaknesses in me, I see my failures of today, I see my failures of yesterday, and yet by the Spirit, the voice of the Spirit continues to rise up in me and say, look to the cross and look to your justification by grace because you are my child and you belong to me. El Espíritu entonces, en nuestras caídas, en nuestras debilidades, en nuestros fallos de hoy y de ayer. No, pastor, yo no sé usted, pero yo no he fallado. Si usted no ha fallado, entonces no necesita la cruz, no necesita el Evangelio. Pero para aquellos que hemos fallado, sí necesitamos un Evangelio que nos hable gracia todos los días. For those of us that fail, every single day, we need a gospel that speaks grace every single day because that is the only way that I rise up to serve the Lord and to keep living for Him and to keep saying no to sin and to the attacks of the enemy in my life. ¿Cómo es que yo me voy a levantar mañana y decirle que no al pecado? Y continuar resistiendo y continuar luchando con el pecado en mi carne y con el pecado en el mundo. Yo puedo hacerlo si sé que estoy en las manos de mi Padre. Yo puedo hacerlo si yo sé que sus misericordias son nuevas cada mañana. I can only do it if by the Spirit of God I continue to be drawn to the cross and say, Abba Father, you are my Father. You are my Father. That is why Paul sums it all up in Romans 8 and says, there's therefore now no condemnation for those that walk in the Spirit. To walk in the Spirit is to be in Christ. In this chapter, to be in Christ is to be led of the Spirit and is to walk in the Spirit. The Apostle Paul says, if you do not have the Spirit, you don't belong to Him. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos capítulo 8 dice, y si ustedes no tienen el Espíritu, no son de Él. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. He said, verse 9, the Apostle Paul says, but you're not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you.
Notice the logic of the Apostle Paul here. You're not in the flesh, you're in the Spirit, if the Spirit of God dwells in you. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú no ya estás en la carne, sino estás en el Espíritu. No es que estemos en el Espíritu y después no estemos en el Espíritu. El que está en el Espíritu a través de la fe en Cristo Jesús ya está en el Espíritu y es guiado por Él. Aunque podamos a veces caer en pecado, aunque estemos luchando contra el pecado. He who is in the Spirit belongs to Him. He who is in the flesh is of the flesh and cannot please God. That's the language that the Apostle Paul uses here cuando dice, when it says that those that are in the flesh cannot please God. Dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero tú y yo, como no estamos en la carne, sino estamos en el Espíritu, por la fe en Cristo Jesús, ahora sí podemos agradar a Dios. Y lo agradamos porque Él nos recuerda una y otra vez que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Él. And we can please Him because He reminds us time and time again that there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Where does it say that? We didn't read it. It says it in Romans 8 in some of the verses that we read. But now notice how the Apostle Paul clinches it at the end of this chapter. Notemos cómo el apóstol Pablo cierra el caso sin ningún tipo de duda al final de Romanos capítulo 9. Beginning in verse 31, comenzando en el versículo 31, y con esto terminamos. We finish with this. What then shall we say to these things? ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. If God is for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que no hay nadie que pueda hacer contra ti. If you're in Christ Jesus, the word of the gospel says that if you're in Christ, God is for you. And nobody can be against you. Versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? In His truth, in the gospel, a través de la fe en Cristo Jesús, en su evangelio, Él te va a entregar todas las cosas. Pastor, y otra cosa en la vida cristiana, cualquier cosa, dice que Él te las va a dar, dice freely, dice cómo Él no nos dará también todas las cosas si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él? What's the meaning of with Him? In His work, in His perfect work, in His perfect righteousness. When you're united with Him through faith, will be faithful to complete it. Why is that? Because of His work on the cross. ¿Cómo es posible? Jesucristo. Who shall bring a charge against God's elect? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pudiéramos preguntar en esta noche que vamos a participar de la cena. Porque no es como que no haya acusación. Because it's not as if there was no accusation. Yo no estoy aquí hoy libre de que alguien me pueda hacer una acusación con verdad. No es como que no hubiera algún tipo de oprobio o de mancha en mi vida y en la suya. It's not as if there was no kind of stains in your life or opprobrium that could be heaped upon you. It's not as if there was no pile of sins that could right now be paraded in front of you to say, you deserve to die.
No es como que ahora mismo no pudiera bajarse una pantalla y enseñarte cuántas acusaciones hay en contra tuya y en contra mía. There are accusations. There are stains. There is a heap of transgressions. But God justifies. Hay transgresiones y hay manchas. The gospel. Esa verdad es el evangelio. Y si perdemos esa verdad, perdemos a Cristo. If we miss that truth, de que somos justificados solo por la fe, nos daremos la mano con Roma y nos volveremos entonces buenos católicos por sus obras. But we have given up systems to justify themselves by their obedience and by their works, rises or falls. Y nos paramos en este artículo de nuestra fe, que es el artículo de la justificación. Hoy vamos a celebrar la cena. Y el Señor nos dejó esto para que nosotros supiéramos por qué vivimos. We're announcing one's work, one man's work, one man's obedience, one man's sacrifice. Cuando nosotros compartimos la cena hoy, estamos declarando el sacrificio de uno. Y es la obra de Cristo para justificar a pecadores. Y lo podemos. And the mighty thing is that He has given us a faith that justifies, but it's also a faith that sanctifies. Esa 6 y Romanos 7 y Romanos 8 es lo que me hace hoy acostarme y decir gracias, Padre. That truth, I can try again. How many of us need to try again? ¿Cuántos de nosotros necesitamos tratar otra vez? La palabra. How come do we then fall y caemos como los gatos? ¿Qué pasa a los gatos? Siempre caen sobre las patas. We can really bruise ourselves badly. But the Bible says that even though the righteous falls, he will be raised. Pero la Biblia dice que aunque el justo cae, él será levantado será. That song that we have, the righteous run to him and they are then raised. Amén. Los quiero invitar en esta noche a participar de la Santa Cena. Como yo lo había pensado hacer. I wanted to do it a little differently tonight, but because of lack of time and there's a lot of you here with you, but that would put us probably for another hour and a half. And I don't think you probably want to do that, even though you should want to do it, but we'll do it some cabezas y vamos ahora a orar para prepararnos para este momento. Nosotros vamos a pasar el vino. We're going to be passing out as we usually do. The bread and the wine. I'm going to ask the deacons that are present. Voy a pedirle a los diáconos que están presentes que por favor vengan ahora al frente. Preparando la mesa. Ayúdenme a quitar ahí y prepararle. Le voy a pedir a ver quién más está aquí hoy. Now the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body." Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, "Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as